La propiedad intelectual es el conjunto de prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales. La propiedad intelectual se divide en propiedad industrial y derechos de autor. La primera se registra en el INPI y la segunda en el INDAUTOR. ¿Qué son los derechos de autor? Podemos definir al derecho de autor como la facultad exclusiva que tiene el creador intelectual para explotar temporal o definitivamente, por sí o por terceros, las obras de su autoría. Esto se conoce como facultades de orden patrimonial y la de ser reconocido siempre como creador o autor de tales obras, lo que se conoce como facultades de orden moral. Esto con todas las prerrogativas inherentes a dicho reconocimiento. Según la Ley Federal de Derechos de Autor, en su artículo 12, un autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística. Un titular es el propietario de un derecho. En el caso de los derechos de autor, es el creador de una obra, el heredero o el adquiriente por cualquier título. Derechos morales y patrimoniales del autor. El autor es el único y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación, independientemente de los derechos patrimoniales e incluso después de la cesión de derechos. El autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier modificación de la misma. Los derechos patrimoniales son el conjunto de facultades que posee una persona, ya sea natural o jurídica, para explotar la obra y obtener réditos económicos de dicha explotación. Transmisión de derechos. Según el artículo 30 de la Ley Federal de Derechos de Autor, el titular de los derechos patrimoniales puede libremente transferir sus derechos u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. La transmisión de derechos patrimoniales de autor debe ser onerosa, temporal de 5 a 15 años, por escrito y debe inscribirse en el registro público del derecho de autor para que surta efecto contra terceros. ¿Cómo se registra una obra? El registro se puede realizar en la ventanilla de la delegación de la Secretaría de Educación Estatal, directamente ante el INDAUTOR, en la dirección del Registro Público del Derecho de Autor y en la ventanilla de Express Autor. Para realizar el registro se debe contar con la solicitud RPDA-01 o en su caso con la hoja adjunta RPDA-01A1. ¿Cómo se llena el formato RPDA-01? Para comenzar, en la hoja 1 de 4, llenaremos nuestros datos generales. Definiremos si somos autor, coautor o si estamos publicando con seudónimo. Y también definiremos el porcentaje de la obra. Si es autoría es 100%, de no ser así se pone el porcentaje y en este caso sería un coautor. En la hoja 2 del formato solo definiremos si somos el titular de la obra. Lo demás queda en blanco a menos que sea una persona moral. Cuando es persona física no se llena. En la hoja número 3 dejaremos casi en blanco todo a menos que seamos una persona moral o que seamos el representante legal. Y lo único que habría que llenar en este caso son los datos de la obra, el título y una pequeña síntesis de la misma. En la hoja 4 definiremos la rama a la que pertenece nuestra obra. En este caso nos centraremos en obra literaria. También tenemos que definir si se ha dado a conocer o no. En caso de haberse dado a conocer, tenemos que poner la fecha y si la obra es primigenio o derivada. En caso de ser derivada, hay que señalar el tipo de derivación, el título de la obra y el autor de la que se está tomando. Y ya para acabar, señalar los documentos que lo acompañan. En el caso de un autor o una persona física, solo es el comprobante de pago de derechos y 2 ejemplares de la obra originales. Las obras pueden estar registradas bajo nombre de autor conocido,
que contienen la mención del nombre, signo o firma con que se identifica al autor. Pueden ser anónimas, que no mencionan nombre, signo o firma para identificar al autor, y esto puede ser por voluntad del mismo. Y pueden estar bajo seudónimo, que son las que se divulgan con un nombre, signo o firma que no revela la identidad del autor. Según su manera de comunicación, las obras pueden ser divulgadas, que son las que han sido hechas del conocimiento público en cualquier forma o medio, ya sea en su totalidad o en parte, y pueden ser también inéditas, que son las que no han sido divulgadas. Según su origen, las obras pueden ser primigenias, que son las que han sido creadas sin estar basadas en una obra preexistente, o que si se basan en otra, sus características permiten afirmar su originalidad. Y también están las derivadas, que son aquellas obras que resultan de la adaptación, traducción u otra transformación de una obra primigenia. Requisitos. Para registrar la obra se necesitan original y 3 copias del formato RPDA 01. En dado caso de ser coautor, original y 3 copias del formato RPDA 01 A1 con la hoja adjunta. Toda obra debe presentarse en 2 originales, ya sea en forma impresa, CD o USB. Y se tiene que realizar un pago en el banco con comprobante. Este comprobante debe tener original y 3 copias. El pago se puede realizar en cualquier banco. Cuando se trate de un seudónimo, traer 2 sobres cerrados con los datos personales. Cabe aclarar que el pago tiene un costo de 236 pesos. ¿Qué vigencia tienen en México las obras? La Ley Federal de Derechos de Autor, en su artículo 29, nos dice que otorga una protección de las obras durante la vida del autor y 100 años después de su muerte. En caso de ser coautoría, este término se calcula a partir de la muerte del último autor. ¿Qué puedo registrar? El artículo 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor reconoce como ramas de las obras las siguientes: literaria, musical con letra, musical sin letra, dramática, danza, pictórica, dibujo, escultórica, de carácter plástico, caricatura, historieta, arquitectónica, cinematográfica, audiovisual, programa de radio, programa de televisión, programa de cómputo, fotográfica, arte aplicado y bases de datos. El artículo 14 de la Ley Federal del Derecho de Autor nos dice que no es objeto de protección las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo, el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras, los esquemas, planes o reglas para realizar actos digitales, juegos o negocios, las letras, los dígitos, los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que la conviertan en dibujos originales, los nombres y títulos o frases aislados, los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como los incentivos. De igual manera, no es objeto de protección las reproducciones o imitaciones sin autorización de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos, los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberán apegarse al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo o de edición. En resumen, no es objeto de protección como derecho de autor las obras del dominio público, lo que ya está inscrito en el registro, las marcas, campañas y promociones publicitarias, inscripción de documentos cuando exista anotación marginal que suspenda los efectos de la inscripción, y los actos y documentos que en su forma o contenido contravengan o sean ajenos a las disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor. Bueno, pues espero que la información contenida en este video haya sido de utilidad. Quisiera agradecer a la licenciada Verónica Villegas y al autor por toda la información y el apoyo recibidos para la realización de este video. Les recuerdo, mi nombre es Gerardo Cetina y esto fue un trabajo realizado para la materia Marco Legal del Escritor impartido por la licenciada Nínive Maldonado para el Centro Universitario República de México.
Muchísimas gracias por su atención y para quien nos mira en Facebook, por favor dejar manita arriba. Hasta pronto.